todos, queridos oyentes, bienvenidos a este segundo episodio del podcast Hablando de Paz en UD. Hoy tenemos, en este nuevo episodio, se titulará Cicatrices de una Nación, un recorrido por el conflicto armado en Colombia. Vamos a abordar un poco de los inicios del conflicto, los principales agentes del conflicto, como lo son la guerrilla, los paramilitares y el propio Estado, y un poco de las consecuencias amargas que ha dejado en nuestra nación este conflicto. Entonces, bueno, para empezar a hablar como de los antecedentes históricos que dieron paso a este periodo de guerra. Entonces empezaremos hablando un poco acerca del Bogotazo. Bueno, pues yo creo que también es importante destacar que igual vivimos en un país que es históricamente muy violento, ¿no? Desde la colonización, hemos sido un país que no ha encontrado como esa paz para poder llevar eh, una vida y una historia muy pacífica a comparación de otros países, ¿no? Igual es como también característico del ADN de la humanidad, ¿no? Toda esa guerra y toda esa vaina como por el control de los recursos, o el control del dinero, ¿no? Eh, para mí es importante pues también destacar que igual se puede llevar a los antecedentes del conflicto armado en Colombia hasta el siglo, por lo menos rastreables hasta el siglo XIX, con toda esta etapa de lo que fue el periodo de la violencia, donde se presentaron casi 54 guerras civiles solo por el control político, ¿no? En ese entonces, donde estaban solo los partidos liberales y conservadores, ¿no? Un partido donde estaban la élite de la sociedad y otro partido donde estaba un poco más la gente más humilde, ¿no? Donde se presentaron casi 54 guerras civiles por el control político del país y que todo esto conllevó a lo que Andrés menciona como lo fue el Bogotazo, donde entre conservadores y liberales se mataban por controlar el país, como por controlar los recursos, por hacerle la vida imposible a los que eran del otro partido. Todo eso marcó los corazones y marcó las vidas de muchísimas generaciones, eh, que todo eso ha llevado a la presencia del conflicto armado acá en Colombia. Por ejemplo, ¿qué pasó con lo del Bogotazo? Con lo del Bogotazo en 1948, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pues fue como esa gota que rebasó ya la copa y, y ya definitivamente la gente cansada de todo este tema de la violencia decide ir a manifestar a las calles todo ese dolor que les había causado todo este periodo de guerras entre ellos mismos sin mayor sentido que defender un color o una posición política. Igual eh, pues es necesario tener en cuenta estos procesos y todos estos movimientos para en realidad entender por qué se generan todo este tema de las guerrillas, ¿no? ¿Qué mensaje nos quieren dejar en serio todo este tema de los conflictos? Porque en un principio pues fueron problemáticas que tenían en realidad un sentido y como un mensaje más allá que simplemente secuestrar a una persona por dinero o, o simplemente hacer el mal porque sí, sin ningún sentido. Bueno, después de este hecho histórico del Bogotazo, entonces empiezan unas negociaciones entre la cultura bipartidista, ¿no?, de este país, en algo que se conoce como el Frente Nacional. Claro que sí. Como, pues el Frente Nacional como tal inició en Colombia pues en el año 1958. Pues en qué consistía, pues su principal objetivo como tal era pues por decirlo así, garantizar una estabilidad política y pues ponerle fin como tal a la violencia. Pero ¿cómo se hacía esto? Eh, pues básicamente con solo dos partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Aunque pues sí se cumplió su objetivo, que lo principal era reducir la violencia política en Colombia, también se tuvo bastantes críticas porque se limitó obviamente la participación democrática solo a esos dos partidos. Pero igual, aún así, también se conoce que a partir de eso surgieron nuevos partidos políticos, como fue el Partido Revolucionario Liberal, el Movimiento Obrero Independiente y Alianza Nacional Popular. Eh, Como tal, pues
pues no fue como una buena decisión, pues bueno, por un tiempo, pero pues ya después, como mencioné anteriormente, empezaron a surgir más partidos y como que no se cumplió el final de lo que se te quería realizar. Muy bien, durante esas épocas también comienzan a surgir pues el primer actor de este conflicto, ¿no? Armado, que son las guerrillas. Entonces vamos a hablar un poco de ello. Bueno, ayudado con el tema del bipartidismo, que era rotarse la gobernanza del país entre dos países, entre dos partidos, a pesar de que tenían de base diferencias muy marcadas, manejaban un idealismo capitalista, centralista y demás, que pues trajo consigo la formación de grupos que además incentivados por la Revolución Cubana. De hecho, pues surgieron, por ejemplo, en 1964 las FARC, en el 65, si no estoy mal, el ELN, ya un poco más tarde en el 72, si no estoy mal, el M-19, que tenían como unos idealistas más bien como marxistas, leninistas, que buscaban una repartición más equitativa, sobre todo también de sus sectores, que era la ruralidad, que pues en fin tenían como unas bases sociales, pero que con el tiempo se fue convirtiendo hacia otros lados, temas ilícitos, que pues creo que desvió un poco el camino y pues nos llevó a Santa. A ver, como bien lo decía Juan, es importante recalcar esto, ¿no? Que todos estos movimientos que se empezaron a generar de guerrillas tenían un enfoque social, ¿no? Como que trataban de revertir ese pensamiento donde solo importaba la parte material o donde solo tú defendías un color o un político en específico, sino que tratabas de defender algo más social y algo más o sea, algo más importante como tal para una sociedad en específico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del M-19, como fue lo del fraude electoral de 1970, pues es importante que tener en cuenta eso, ¿no? Como que se empezaron a generar este tipo de movimientos para rechazar como esa corrupción que se empezaba a generar políticamente y que también se llevaba años presentando en todos estos conflictos entre partidos políticos, porque al final del día todo este tema de la violencia que se presentaba era en realidad simplemente por controlar los recursos y hacerse cada vez más rica una sección en especial de la sociedad. Entonces digamos que es importante destacar que lo que buscaban las guerrillas y eso era como de pronto que en general la sociedad presentara un bienestar y tuviera como ese acceso a esa igualdad de la que disfrutaban solo unos pocos participantes de partidos políticos como eran los liberales y los conservadores. Sí, que realmente desde un principio buscaban como, no sé, como dar un mejor estilo de vida a la población campesina, a la población un poco más alejada, pero que con el tiempo se fue convirtiendo en todo lo contrario y que terminaron haciéndole más daños morales, desplazamientos y demás a la misma población que en un principio querían ayudar. Y que además también es importante destacar que por los años que mencionó mi compañero acá estaban muy relacionados con todos estos movimientos independentistas y golpistas revolucionarios que se presentaron en el resto de Sudamérica, ¿no? Las revoluciones en Cuba, la revolución, todos estos movimientos revolucionarios que se estaban presentando en Argentina, en Chile, ¿sí? Entonces es importante también entender que estos movimientos también se generan en apoyo, ¿no? a estos movimientos, pues sobre todo el que se presentó en Cuba, apoyando al Che Guevara y demás. Entonces ya podemos entonces retomar un poco más la temática del podcast. Sí, tiempo después de que nacen entonces los grupos guerrilleros, nacen también los grupos paramilitares. Los grupos paramilitares nacen primero como una respuesta a estos grupos guerrilleros, que pretendían hacer grupos de autodefensa, se denominaban. Era como una especie de ayuda militar para proteger a las comunidades de los abusos de la guerrilla. El problema es que estos grupos nacen
auspiciados sobre todo por personas narcotraficantes. Entonces, citando al libro, dice que ellos pues nacen con el mal adentro, ¿sí? Haciendo referencia a que pues si las personas que los auspiciaban y les daban pues el dinero eran narcotraficantes, pues era obvio que se iban a convertir en, en grupos dedicados a eso, al narcotráfico. Entonces se perdió un poco la idea de ya defender a la comunidad de las agresiones de las guerrillas, sino que ahora eran ellos los que perpetraban esas agresiones para llevar a cabo sus actividades delictivas, sobre todo pues el narcotráfico, tener las rutas de escape de la droga y tener pues las plantaciones de esas sustancias ilícitas. Y No, y que, por ejemplo, estas las autodefensas tomaron medidas mucho más violentas, mucho más impactantes, que pues marcaban aún más el tema de la violencia, cuando era todo lo contrario que querían hacer. sí, yo creo que ya es el momento ahora. Ah, bueno, también podemos hablar del Estado, ¿no? El tercer personaje en este conflicto. No sé, digamos, William, por ejemplo, que me puede hablar del Estado. Pues es que no simplemente tenemos que hablar del Estado, sino ver cómo es la ausencia del Estado y que ha sido uno de los factores generadores de todos estos actos de violencia. El Estado ha permitido que la violencia se normalice en nuestro país, en el que podemos ver, como ya han dicho mis compañeros, diferentes grupos que han cambiado incluso sus propuestas por la misma falta del Estado, permitiendo que el narcotráfico y grupos criminales se apropien de movimientos guerrilleros o directamente han sido producto de un conflicto político, como es en el caso de los conservadores y los liberales, el cual tuvo un conflicto que cabe recordar que es la Guerra de los 1000 días, un conflicto que duró cerca de 1020 días simplemente por una disputa política, por el que en este país no hay como una forma de permitirse de escuchar al otro, tener las ideas, sino directamente entrar en conflicto. Para los colombianos ha sido más fácil armarse y discutir con armas que realmente tener esos procesos de comunicación, de entendimiento, de abrirse tal vez a nuevas ideologías. También el Estado ha sido fundamental en estos actos de violencia al no darse como ciertos movimientos que permitan la paz, sino directamente la persecución, la desaparición de los integrantes de diferentes movimientos políticos porque no están de acuerdo a los, ¿cómo decirlo?, a estos pensamientos que en ese momento se tienen en el Estado. Es decir, un ejemplo, como pasó con Gustavo Rojas Pinilla en ese momento, que se hizo el fraude, que da el inicio del M-19, que tras de el acuerdo de paz, entonces como este movimiento no tenía nada que ver, ya había tenido sus consecuencias en el país, entonces fue más fácil perseguirlos y eliminarlos que directamente dar ese tiempo para que esta gente realmente se integrara en la sociedad. Bueno, ahora que ya conocemos, digamos, las tres caras de esos tres personajes en esta historia del conflicto armado colombiano, pues vamos a hablar un poco acerca del conflicto, ¿sí? Entrando más en materia. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de los daños que se causaron a la comunidad en general, que yo creo que más que, o sea, en la guerra las personas de bien, sí, las que no pertenecían a ninguno de los tres bandos fueron las que más estuvieron perjudicadas, ¿no? Entre 1958, por ejemplo, y 2012, el conflicto armado colombiano dejó un saldo de 220.000 personas muertas,
Eso pues entre civiles y militantes de la milicia colombiana o de diferentes grupos insurgentes. Eh, A ver, estamos hablando también de que se presentaron desapariciones forzadas, ¿no? Se presentaron dentro de, o sea, en el mismo estado, hacia estas mismas desapariciones con todo este tema del caso conocido de la limpieza social. Estamos hablando de que se estaban matando civiles sin ningún tipo de sentido, solo por cumplir con datos y con números. eh, que le quita todo el sentido como tal a una lucha supuestamente por el bienestar de la sociedad, ¿no? De un Estado que supuestamente estaba luchando por eliminar a esa guerrilla y a esos movimientos armados ilegales, eh, que en realidad lo que estaban era haciendo era desaparecer muchachos con ilusiones y con objetivos en una vida inocentes, eh, y alejados de un conflicto que en realidad ya se estaba llevando a que ya se estaba llevando a términos mínimos a las afueras de las ciudades importantes, ¿no? 150.000 personas es el dato que se tiene de todo este tema de asesinatos selectivos y desapariciones forzosas, ¿no? Quién sabe en realidad cuántos en realidad fueron los números de las personas que sufrieron, eh, siendo inocentes de este conflicto, ¿no? Claro, así como lo mencionas, de hecho la cifra es como, o sea, como pensando, ¿no? Porque dice que 180.000 de esos muertos, o sea, el 81% eran civiles, o sea, era gente que ni siquiera tenía nada que ver con la guerra. Y ahí mismo se menciona en el texto que pues la guerra como tal no era ni siquiera de los combatientes, sino de gente que no tenía nada que ver. Y por eso, o sea, era como que si tú nacías en tal lado, y solo por el hecho de nacer ahí o vivir ahí, tú ya estabas en medio de una guerra que no era tuya. Y simplemente tenías que pagar esas consecuencias de algo que tú no tenías que ver. Y también se habla mucho de que también esas muertes eran por la lealtad en cuanto a algunos frentes políticos. Si tú no eras de tal bando, pues te mataban, por decirlo así. Sí, por ejemplo, lo que dice David es de por no ser de un bando o del otro, es que muchas veces se sembraba esa duda sobre las personas, sobre las, digamos, personas en fincas, por un simple corre-corre de voces. Entonces, por ejemplo, si un grupo guerrillero llegaba y te obligaba a que lo atendieras, que le dieras comida y demás, pues tú lo tenías que hacer, obviamente por tu bienestar y el de tu familia, ya por eso mismo se te tachaba de ser ayudante, cooperador, la guerrilla. Y era algo que, por ejemplo, si le llegaba a oídos de un integrante paramilitar o de estos grupos, significaba que de una vez ya tenías una diana en la cabeza solamente por hacer algo que te tocó hacer. sí, otro acto de violencia atroz que sufrió la población civil fue el, el acto de los desplazamientos forzados. Decía el texto que fueron más de 4 millones de personas que fueron desplazadas y que si, o sea, si se reunieran a todas esas personas en una sola ciudad, sería la ciudad más grande, bueno, después de Bogotá. Eso me impactó demasiado, ¿no? Porque Bogotá, pues sí, somos como 10 millones de personas aquí en la ciudad y pues 4 millones, o sea, sería la mitad de Bogotá de personas que no tendrían un techo, ¿no? No tendrían ningún tipo de estabilidad. Y bueno, el problema también, porque, bueno, uno se puede preguntar, bueno, si son tantas personas, ¿por qué el Estado no pareciera que no hiciera nada? El problema era que estos desplazamientos se dieron de manera gradual. O sea, no fueron 4 millones de personas que de un día para otro quedaron sin hogar, sino que durante todo el conflicto a lo mejor era una familia a la semana o así. Entonces, a los medios no le daban tanta importancia porque no se veía un problema tan grande. Hasta ahora que se han recolectado todos esos datos. No, y lo que dices es muy importante porque de todas maneras 4,3 millones, 4,7 millones de personas es el dato, ¿no? Es una cantidad en realidad que es alucinante. Lo que tú decías, la mitad de Bogotá, lo que puede llegar a significar no solo en hechos de números de personas en un sitio nomás, sino en realidad las oportunidades los costos a nivel de producción que se pudieron haber generado con ellos, ¿no? Eh, el crecimiento excesivo que hubo en la ciudad con todo este tema eh,
de los desplazamientos también es un costo muy fuerte para la sociedad en general, ¿no? Porque de todas maneras el cambio de vida que se les generó a ellos, pasar de su vida tranquila en el campo, de pronto de producir sus alimentos ellos mismos, a tener que sí o sí, por escapar del conflicto, llegaron al movimiento y al bullicio de la ciudad, eh, también llegar sin los recursos para poder dar una buena vida a sus familias, pues eso también genera más razones para que el conflicto se perpetúe y se mantenga, ¿no? Entonces digamos que el desplazamiento es un tema importante a tener en cuenta en todo este tema del conflicto armado, porque desde el año 1 se empezó a presentar este tema del desplazamiento en el campo, ¿no? Porque de todas maneras era gente que en realidad no se sentía segura con lo que supuestamente le ofrecían este tema de las guerrillas o los paramilitares. Entonces la única seguridad que ellos encontraban era simplemente escapar y que no los encontraran, y los que se quedaban y no estaban de acuerdo con ese tipo de, de opciones que les daban, de sí o sí está con nosotros, está en contra de nosotros, pues no deja nada más que más números que agregar a la parte de asesinatos y de familias eh, destrozadas por el conflicto. No, y por ejemplo lo que decía Miguel parece importante porque aquí ya se abordan las diferentes implicaciones que tuvieron las víctimas, porque pues una muy importante era el desplazamiento, pero si no se genera un desplazamiento ya podían generarse, digamos, cosas, no sé si más graves, pero como con más repercusión, que eran por ejemplo daños físicos por minas, por torturas y demás, y pues con esto además del daño físico, los daños psicológicos que pueden generar, ver estos daños físicos, recibirlos, por ejemplo en el caso de las mujeres que eran pues unas víctimas, no sé cómo decirlo, como bastante maltratadas, que era el tema de la violación, de la violencia sexual. Entonces, por ejemplo, todo este conjunto de cosas deja a personas con rencores, con traumas, que es importante tenerlos en cuenta, porque no solamente el tema de me tocó salir de mi lugar de residencia en el campo, me tocó salir, vi cómo mataban a mi mamá, vi cómo violaban a mi hermana. Eso es algo que toca tener en cuenta, sobre todo por el tema de las implicaciones que tiene. A mí me gustaría aportar a este tema que acaba de mencionar mi compañero, que son aquellos temas de violencia que realmente son de cierta manera subestimados o invisibilizados, como lo fueron la violencia sexual y el reclutamiento de menores. En el registro único se reportaron 1.754 víctimas, aunque realmente sabemos que es lógico pensar que fueron muchísimas más, lo cual es un acto realmente atroz. Como dijo mi compañero, pues esto causa ciertas secuelas psicológicas, emocionales y daños a la vida. Realmente también siento que parte de ese conflicto fue profundizar y ayudar al crimen organizado con el trato de blancas y trato de menores para estos mismos actos. Por parte del reclutamiento ilícito, el reclutamiento de menores es considerado un crimen de guerra, y se me hace realmente muy feo que sea uno de los temas menos visibilizados, teniendo en cuenta que fueron niños que fueron despojados de toda su infancia por tener que empuñar un arma, lo cual le causaría trastornos psicológicos muy altos que no sabemos realmente. No tenemos una forma de medir qué tan afectados pudieron haber sido por este entorno, en el cual podríamos tener personas que tienen problemáticas en su cotidianidad muy serias. Entonces tenemos que en los últimos 15 años el ICBF atendió a más de 5.000 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados. Siento que para estos niños debe ser muy difícil, muy duro tener que recordar pues todos estos años de su vida de formación en un conflicto así. Yo no me imagino uno dormir teniendo en cuenta de que uno de niño, en vez de jugar, tuvo que ver muertos, ver
tal vez a los únicos amigos que uno tenía en ese momento heridos gravemente, saber que ni siquiera podías hacer nada o eras víctima también de estos abusos sexuales. Sí, y uno podría preguntarse, bueno, y si la guerra tenía esas atrocidades, ¿por qué no se acabó antes, por ejemplo? El problema también es que pues hemos vivido en un estado que es incompetente y eso abrió las puertas mucho a la impunidad. Bueno, el problema también era porque judicializar a esas personas, a las personas puntuales de cometer ciertos crímenes era muy difícil porque era una organización como tal. Y lo otro era que pues el Estado siempre ha sido incompetente, nunca ha estado realmente presente en esas poblaciones marginadas. Entonces ya como por ahí concluyendo, yo pensaría que si queremos pensar en un país realmente en paz, necesitamos un Estado más competente, que no abra las puertas a la impunidad y que pues no necesariamente tenga la mano firme en cuanto a que todo sea, digamos, combatir la violencia con más violencia, sino que realmente no abra las puertas a la impunidad para que esos actos delictivos pues sí sean castigados. A ver, yo creo que la solución está ahorita en las nuevas generaciones y nosotros también, ¿no? Como en tratar de aprender de todo lo que se vivió en este proceso, ya que nosotros pues somos como ya el fin de todo este tema del camino del conflicto en Colombia, y aprender cómo a valorar los recursos que nosotros tenemos y aprender a valorar y a escoger bien quién es qué persona es la que nos va a representar, porque de todas maneras, como tú lo decías, Andrés, el Estado fue en gran parte como el actor principal en todo este tema, ¿no? Con el no querer finalizar la guerra, porque en realidad estaban encontrando ahí beneficios económicos que uno no sabe, ¿no? En realidad con todo este tema de que hubo un presidente en los años 2000 que estuvo relacionado mucho con todo este tema de los paramilitares y todo este tema de la desmovilización de los paramilitares, pues estuvo opacada como por esa mala representación que había de la sociedad colombiana. Entonces es importante que el cambio lo empecemos a generar a la hora de saber votar por nuestros representantes. Claro, y por ejemplo, el tema de saber votar entra el tema de no estar tan parcializado siempre, de tener lo que llamamos sectarismo. Toca aprender a reconocer las cosas buenas que tienen ciertos sectores y las cosas malas que tienen otros, porque es precisamente los extremos los que nos ha llevado, digamos, la guerrilla de su punto de vista, los paramilitares de su punto de vista, eran puntos de vista bastante extremos y eran los que generaban un choque tan fuerte y por el mismo sectarismo, no reconocer la barrera ética de todo esto. ¿Cómo? Ay, qué pena. Que realmente tenemos como que dejar de normalizar la violencia, tenemos que realmente mirar las formas en que tenemos que tener en cuenta que somos un país. Realmente muchos de los problemas que tenemos actualmente, no solo en el país sino en la ciudad, son producto de estas decisiones. Tal vez si hubiera el Estado brindado mayor apoyo a ciertos sectores, hubiéramos podido tener una ciudad diferente, un campo diferente. Realmente vemos que nuestro compañero dijo como unas mejores situaciones económicas para ciertas personas, porque realmente no todos se beneficiaron de este conflicto. Si quieren hagamos una pausa y continuamos, ¿sí? Ya después de esta breve pausa, que podemos decir para finalizar, nuestra conclusión final sería que es demasiado importante conocer como tal la historia, todo lo que hemos pasado, no solo porque nosotros no hayamos vivido la violencia como tal tan en carne propia, no significa que no tengamos que conocerlo. Como dice el dicho, pues toca mejor conocer las cosas, porque toda esa época de violencia que se vivió en Colombia fue bastante pesada para mucha gente. En cuanto a las víctimas, como mencionamos, como pudimos ver en el texto, todos fueron víctimas, exactamente todos. De igual manera, también como si alguno conoce a alguna persona o que pasó por esto, pues también tratar de escucharlos, porque mucha gente de ellos no fue escuchada
también se menciona mucho en el texto que ni siquiera se les permitió hablar porque ya se cansaron, ya se dieron cuenta de que el gobierno no les prestaba atención o simplemente dejaba pasar las cosas. Y pues finalmente lo que cabe resaltar es que conocimos, aprendimos bastante, hay cosas que, datos que generalmente yo no sabía y pues me pareció bastante interesante todo el contenido del texto. También pues es importante extender una invitación a todos, a que conozcamos más de nuestra historia, ¿no? A que conozcamos más todo este tema de la violencia que nos afectó durante tantos años y no hacer ojos ciegos o oídos sordos a toda esta situación, porque como decía mi compañero, pues el que no conoce su historia también está destinado a repetirla, ¿no? Entonces es importante leer y documentarnos un poco más de esta, de esta situación para poder reflexionar qué es lo que estamos viviendo ahora y por qué lo estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y ya, si mis compañeros quieren cerrar con algunas otras palabras, adelante. Sí, pues a mí me gustaría decir que, o sea, como tal, nosotros como jóvenes vamos a ser los próximos actores políticos. Y si bien es cierto hay que tener convicciones fuertes, esas convicciones no se pueden tornar violentas. Es decir, debemos sí estar firmes en lo que creemos, en nuestras convicciones, pero no por eso yo voy a pasar por encima del que tiene convicciones diferentes, opiniones diferentes. Hay que tener siempre un estado de escucha, porque eso también nos puede formar y pues vamos a formar una sociedad más constructiva. Y bueno amigos, no siendo más, entonces nos vemos en el próximo episodio de Hablando de Paz en la UD. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Hasta luego.